Hola a todos, bienvenidos a EDF Podcast, episodio 301. Este ya es el episodio 301 y sean bienvenidos todos a este episodio y esperemos que lo disfruten el día de hoy, porque el episodio de hoy viene un poco fuerte, viene con todo también el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios que hoy venimos a compartir. Y el título de hoy es: ¿no estás listo para el regreso de Jesús? Y bueno, no lo decimos realmente para asustarte o generar miedo, no, sino que lo decimos porque muchos hablamos del regreso de Jesús, muchos hablamos de la venida de Cristo, pero no vivimos como si fuera real, ¿no? En redes sociales podemos ver que se habla mucho acerca de este tema del fin de los tiempos, ¿no? E incluso vemos por ahí muchos eventos que hablan acerca del regreso de Cristo, ¿no? Maranata, como ahí muchos lo dicen también, pero no venimos a hablar realmente del fin de los tiempos, sino realmente de una preparación personal, porque hoy se ha normalizado mucho en nuestra cultura esta idea del fin de los tiempos, ¿no? Con todos los rumores de guerra que han estado habiendo, con todos las palabras cumplidas también y muchas cosas que hablan acerca del fin de los tiempos, ¿no? Y se ha normalizado esta idea, pero realmente este tema a veces genera más miedo que reflexión, ¿no? Y nuestro punto el día de hoy no es eso, sino realmente que podamos edificar tu vida, podamos fortalecer tu fe también el día de hoy a través de este tema. Y quiero dejarte o empezar con una pregunta para todos los que nos están viendo en redes sociales, en nuestros canales. ¿Te daría paz o te daría ansiedad si fuera hoy la venida de Cristo, no? ¿Qué pasaría? Así es, y pues el día de hoy no vamos a hablar, como bien decía Dan, no vamos a hablar de las señales del fin del mundo o de si es que ya va a pasar todo lo que viene en la palabra de Dios, sino más bien de las señales que tienes dentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu. Así ¿Cómo es. estás el día de hoy por dentro? ¿Cómo te sientes? Si realmente estás listo para cuando llegue ese momento, porque pues muchas veces creemos que por ir a la iglesia los domingos, que Wow. por creer en Dios solamente, Así ya es. con eso estamos súper listos para irnos, pero la verdad es que no es así. Y hoy vamos a profundizar un poquito en este tema y vamos a hablar de esas señales internas, de esas señales que nos da el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y porque la pregunta acerca de este tema no es si Él viene, sino Claro, si sí. estamos listos cuando Él venga. Así es, y prácticamente queremos dar 5 señales del corazón, 5 señales de nuestra vida, que a veces refleja que no estamos listos pues para esa venida de Cristo, ¿no? Y el número uno que queremos compartir contigo es que siempre piensas que todavía hay tiempo, ¿no? Siempre pensamos que todavía hay tiempo y esta es la mentira más común y podría decirse que la frase más peligrosa también, ¿no? Cuando decimos todavía tengo tiempo. Y quiero llevarte a una parte de la Biblia que está en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 15. Y a mí me encanta mucho la traducción al lenguaje actual. Realmente es una versión que creo que habla esa esencia de la palabra de Dios un poquito más entendible, ¿no? Y dice así la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 3, verso 15. Si hoy escuchan lo que Dios dice, no sean tercos. Wow, esta palabra está fuertísima. Esta palabra nos está hablando el día de hoy porque la palabra clave es el día de hoy. Si hoy escuchan lo que Dios dice, no dice mañana, no dice la próxima semana, no dice el próximo año, dice el día de hoy. ¿Por qué? Porque cada vez que ignoramos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está mostrando, nuestro corazón se endurece un poquito más, ¿no? Se va
se va endureciendo un poco más cuando lo ignoramos. Hemos escuchado la palabra de Dios muchas veces, hemos ido a la iglesia a congregarnos y escuchamos la prédica y hemos escuchado muchas palabras, hemos escuchado muchas veces acerca de la venida de Cristo, pero no atesoramos esa palabra en nuestro corazón, ¿no? Como que no dejamos asombrarnos por esa palabra de Dios, no dejamos impactarnos por esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos endurecido poco a poco nuestro corazón. Y esto nos lleva muchas veces a postergar decisiones espirituales, ¿no? O sea, muchas veces este endurecimiento de nuestro corazón, el no aprender a escuchar la voz de Dios, vamos dejando de orar con intención, vamos dejando hábitos espirituales que nos llevan a promover nuestra fe, a crecer espiritualmente o incluso a reconciliarnos con alguien, ¿no? Estos pequeños hábitos donde podemos escuchar la palabra de Dios y cómo el corazón se va endureciendo poco a poco, ¿sí? Con pequeñas desobediencias, ¿sí? Con pequeñas desobediencias que vamos repitiendo todos los días los vamos repitiendo y que solo va generando en nosotros una dureza espiritual, ¿sí? Y a veces el enemigo no necesita que neguemos a Dios, ¿no? Solamente quiere que posterguemos esos cambios, ¿sí? Esos pequeños hábitos de conciencia, de madurez espiritual, de fortalecimiento de fe. Quiere que los pospongamos. ¿Para qué? Para que perdamos precisamente esa bendición que Dios tenía para nosotros. Así es, y pues la verdad yo creo que tú recuerdas, ¿no? Cuando éramos niños, desde nuestra infancia en la iglesia se nos hablaba de la venida de Jesucristo, Así es, sí. de los últimos tiempos, y creo que como niños nos daba muchísima curiosidad hablar sobre el apocalipsis y de todas estas señales que iban a suceder. Claro. Pero yo creo que más bien todo lo que nos decían no era algo para meternos miedo, no era algo para que sonara asombroso simplemente, sino más bien era para reflexionar de que no vamos a ser jóvenes siempre, ¿no? No Claro. tenemos la vida comprada como tal, no sabemos cuándo va a llegar nuestro último día, porque muchas veces postergamos esto, ¿no? El ponernos, como dicen por ahí, no a cuentas con Dios, lo postergamos y decimos, pues no creo que me muera al rato, no creo que al rato venga Jesús, entonces voy a esperar y mientras voy a seguir aquí disfrutando, pero las cosas no son así, o sea, nuestro corazón debe de entender que tenemos que estar listos en cualquier momento, porque pues la verdad es que hacemos todos los días ciertas cosas que nos alejan un poco más de Dios, pero pues seguimos diciendo esta frase, ¿no? Pues después me pongo a orar, después pido perdón a Dios, pero aquí te quiero hacer otra pregunta muy directa que dice, ¿qué cosas sabes que debes cambiar, pero sigues aplazando? Wow. Porque todos tenemos esa pequeña lista, ¿no? En nuestra cabeza de que, híjole, como que esto que hago no está muy bien, pero después pido perdón, después cambio. Y pues no se trata de eso, se trata de reflexionar de nuestra vida, de nuestro día a día, comenzar a hacer pequeñas acciones que nos puedan acercar un poquito más a Dios, que puedan volvernos a esa fe que teníamos, ¿no? Como al principio cuando recién conocimos de nuestro Padre, reconciliarnos con alguien con quien hemos estado peleados desde hace mucho tiempo o a quien no hemos pedido perdón, dejar un hábito oculto que seguimos repitiendo, pero que sigue haciéndose como una bola de nieve dentro de nuestro corazón. Wow, sí, también. O también puede ser empezar a orar con intención. Y esto es algo súper importante porque la oración, en la palabra lo dice, debe ser parte de nuestro día a día. Y yo sé que muchas veces lo hacemos, ¿no? Sí. Sobre todo cuando nos enfrentamos a una situación difícil o incluso hasta que vamos por la calle, y que decimos, ay, Diosito, ayúdame, por favor. Pero ponernos a orar realmente con intención, apartar un momento especial para conectarnos con la presencia de Dios, eso nos ayuda a estar preparados para ese gran. Y yo creo que empezar a ver el tiempo como Dios lo tiene, como Dios lo percibe, ¿no? Porque a lo mejor cuando nosotros hablamos de tiempo, precisamente pensamos en esa durabilidad que tenemos en esta tierra, ¿no? Y decimos, bueno, creo que voy a vivir 80, 90 años, ¿no? Y
y a mis 25 pues creo que todavía tengo mucho tiempo por delante para hacer muchas cosas, para disfrutar de la vida, y muchos hasta se ponen espirituales y dice la palabra de Dios, gózate en los días de tu juventud, ¿no? Disfrútalos, pero realmente no hemos tomado en cuenta la perspectiva que Dios tiene acerca del tiempo, ¿no? Porque nosotros trabajamos para esa pequeña fracción de 80 años que vamos a vivir en esta tierra y no nos ponemos a pensar en la gloriosa eternidad que nos espera, ¿no? En bendición o en maldición, en muerte o en vida, cualquiera de las dos, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar y que realmente esta pequeña fracción de tiempo que tenemos en esta tierra debemos de aprovecharla al máximo para lograr cumplir los objetivos, el propósito por el cual fuimos creados, ¿no? Y acercarnos un poquito más a ese destino seguro que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Porque realmente cuando hacemos esta comparación de nuestra corta vida en esta tierra y la eternidad, bueno, no se compara, ¿no? No hay comparación. Y hoy tenemos que trabajar en esas pequeñas cosas que hemos estado aplazando en el día con día, ¿no? Pueden ser cambios, pueden ser algunas acciones que Dios nos ha dicho que tenemos que cambiar, que tenemos que poner a trabajar y que no lo hemos hecho. Y bueno, esto nos lleva a la número 2, que es, ¿te has sentido cómodo en el pecado? ¿No? Y esta parte nos está pegando a todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos fallamos, ¿no? Todos pecamos, todos caemos, todos cedemos ante la debilidad, pero una cosa es caer y otra cosa es quedarse en ese lugar, ¿no? Quedarse tirados. Una cosa es luchar contra algo y otra cosa es realmente acostumbrarse. Por ahí un amigo decía, no es lo mismo pecar por debilidad que pegar por deporte, ¿no? Porque ya por deporte te avientas y te gusta estar ahí toda la vida. Así es, y fíjate que hay un versículo que a mí en lo personal me ha ayudado, ¿no? A transformar esta parte. Sí. Que está en Proverbios 28:13, por si quieres buscarlo, y este que voy a leer es de la traducción al lenguaje actual, y que dice, el que encubre su pecado jamás prosperará, el que lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Wow. Y cuando yo comencé a estudiar este versículo, de verdad que impactó muchísimo mi vida, porque nos acostumbramos a pecados incluso que pensamos que son pequeños, pero recuerda que ante Dios pecado es pecado. No hay chiquito, claro. No hay grande. Pecado es pecado y muchas veces incluso hasta, no sé, hasta la mentira, muchas cosas que ocultamos que para Dios no son nada agradables. Y pues ahí lo dice claramente, dice, el que lo encubre jamás prosperará. Wow, o sea, dice jamás. Dice, puede que no prospere. No, dice jamás. Así y tampoco dice el que lo explica, tampoco dice el que lo justifica, o tampoco dice el que lo deja. Aquí hay algo muy importante. Dice el que lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Cuán importante es abrir nuestro corazón cada día, porque pues todos los días pecamos, ¿no? A veces hasta con el pensamiento, a veces con una pequeña acción. Esta es la importancia de tener esa intimidad con Dios y de abrir tu corazón y confesar lo que estás haciendo. No nada más pensar en que, bueno, no lo vuelvo a hacer y ya. No, confesarlo abiertamente ante Dios y de esta manera recibirás el perdón. Así es, y es que a veces el pecado pierde impacto en nuestras vidas o en nuestra conciencia, ¿no? O en sentir realmente que estamos haciendo algo mal. El pecado va perdiendo impacto en nuestra vida cuando se vuelve rutina, ¿no? Entonces ya no hay un remordimiento, ya no hay un pensamiento de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado en nuestras vidas, ¿no? Entonces yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos aún cosas que queremos encubrir, ¿no? Que queremos dejar como escondido, ¿no? En esa parte escondida. Fíjate que en uno de los discipulados que estábamos dando en la semana, hablábamos acerca de un aspecto de pensamiento, el moralismo, ¿no?
el moralismo, cómo se ha introducido en las iglesias, y es esta forma de aparentar ser un buen cristiano, aparentar ser un buen hijo de Dios. Es más, cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, ¿no? Como cristianos a veces queremos aparentar esa vida perfecta, de que no pasa nada en mi vida, ¿no? De que todo está bien, yo oro, yo ayuno, yo alabo a Dios, ¿no? Incluso, pero no exponemos la oscuridad, la tremenda oscuridad que hay dentro de nosotros y que necesita salir, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy debemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo y de que este pecado solamente nos está llevando a muerte, solamente nos está llevando a más oscuridad y que hoy tenemos que salir. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre la debilidad, ¿sí? Cuando pecamos por debilidad, o la rebeldía, ¿no? Cuando estás luchando, hay una gran diferencia cuando estás luchando o cuando ya dejaste de luchar y solamente te acomodaste, ¿no? Te dejas llevar. Te acomodaste, ya te sientes cómodo, ya te sientes bien, incluso con esa forma de pecar o con esas cosas que están escondidas dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Cómo saber si ya estás cómodo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo saber si ya estás cómodo? Bueno, cuando ya no te pesa. Cuando ya no te pesa el pecado, cuando pecar ya es como parte de tu vida y dices, ya es normal, y esto creo que es peligroso y marca una alerta en nuestras vidas porque debemos de accionar, ¿sí? Tenemos que salir de la comodidad, porque si estás cómodo es porque ya no hay culpa, ya no estás luchando, ya no hay oración al respecto, ¿sí? Cuando estamos queriendo salir de esos procesos de pecado, es cuando nos levantamos y nos ponemos a orar y tenemos esa necesidad, sentimos esa necesidad de orar para que ese pecado salga de nosotros, para que ese pecado sea roto en nuestras vidas y empecemos a cambiar, ¿no? Así es, tenemos que estar muy atentos a esas señales que comentabas. De verdad saber si ese pecado ya no está impactando nuestra vida, ya no nos está generando culpa. Tenemos que estar muy atentos porque dentro de nosotros, una parte de nosotros que es nuestro espíritu está conectado directamente con Dios. Y cuando dejamos que el espíritu tome el control, nos da ciertas señales que debemos estar muy, muy alerta. Porque muchas veces se nos hace una rutina, incluso el pecar. O sea, ya no sentimos esa culpa después de hacer algo malo que incluso sabemos que está mal. Y aquí hay dos preguntas que me gustaría hacerte, que por ahí las puedes responder en comentarios si gustas. Y la primera es, ¿hay algo que ya no te incomoda pero sabes que está mal? Wow, yo creo que sinceramente somos humanos y yo creo que todos tenemos algo aquí que nos incomoda, que más bien que ya no nos incomoda, pero que sabemos que no deberíamos estar haciendo. Claro, sí. Y la segunda pregunta es, ¿te preocupa más que te descubran o que Dios lo vea? Porque acuérdate que Dios está en todos lados. Él te conoce por dentro, por fuera. Él sabe perfectamente todo lo que haces, pero muchas veces ya no tenemos esta conciencia, ¿no? Ya preferimos que no se enteren mi familia, que no se enteren mis amigos o las personas, pero lo sigo haciendo. Oculto, pero lo sigo haciendo, aunque recordemos que para Dios no hay nada que se pueda ocultar. Y que dice la palabra de Dios que no hay nada que no haya de ser revelado o que no haya de ser sacado a la luz. Entonces, por ahí en una prédica escuchaba, ¿estás esperando a que te descubran? Uy. O realmente hoy podemos ser conscientes y atender a una cosa que a mí me gusta mucho, la importancia del arrepentimiento como cambio de dirección de nuestras vidas. Realmente yo creo que eso es lo que va a fortalecer nuestra fe, y en estos temas estamos hablando precisamente de esto, aspectos importantes que van a promover tu fe, que no solamente van a hablar de tu fe, sino que van a demostrar con hechos realmente que tienes una fe viva, y esto es el arrepentimiento, ¿no? Tenemos que buscar ese arrepentimiento todos los días, ¿sí? En esos aspectos importantes de tu vida donde ya no estás sintiendo ese temor, ese temblor, ¿no? A lo mejor
ese malestar, ¿no? Sentirse mal por el pecado que a veces nos está acaparando, digo, porque todos los días luchamos con esto, pero todos los días también tenemos esa oportunidad, esa bendita oportunidad de poder arrepentirnos y cambiar de dirección. Y esto prácticamente nos llevaría al punto número 3, que dice, no conoces realmente a Cristo Jesús, Wow. ¿no? No conocemos realmente a Cristo Jesús. Este es un punto muy, muy, muy fuerte. Sí, este punto nos puede incomodar y a nosotros nos ha incomodado realmente, pero es sumamente necesario hablar de esto, que a veces no conocemos realmente a Jesús, no tenemos esa relación convincente con Cristo Jesús. Y quiero llevarte al libro de Mateo capítulo 7, verso 23. Estamos leyendo traducción al lenguaje actual y dice así, nunca los conocí, aléjense de mí, dice Wow. Jesús, ¿no? Y dices, wow, ¿cómo puede Jesús decir esto? ¿No? O sea, ¿cómo puede decir Jesús esto? Pues realmente es porque Jesús quiere todo de nosotros, ¿no? Quiere conocernos y a lo mejor nos conoce, pero nosotros no hemos conocido a Jesús de tal forma que a lo mejor empecemos a ser más conscientes, no solo de su venida, ¿no? Porque, como lo decíamos al principio, no se trata de que Jesús venga ya o no viene todavía, o si ya se cumplieron todas las profecías, sino realmente saber si estamos listos, si Así es. estamos conociendo a Jesús, ¿no? Así es. Y también hay una parte de la Biblia que está en Tito 1, versículo 16, que igual es traducción al lenguaje actual por si quieren buscarlo. Y dice así, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Wow, de verdad que esta palabra te confronta bastante Claro. porque es la realidad. Creemos que con ir a la iglesia todos los domingos, con leer nuestra Biblia de vez en cuando, con cantar, con estar ahí disfrutando de las alabanzas y demás, ya con eso lo conocemos, ¿no? Pero pues la verdad es que no es así. Un claro. verdadero hijo de Dios se demuestra en sus hechos, en su forma de vivir, en su forma de hablar y de actuar ante cualquier situación. Y esta es la importancia de volvernos al Jesús, ¿no? El comenzar a mostrar su carácter en nuestra vida, en nuestra familia, donde quiera que estemos, no solamente en la iglesia, porque seamos realistas, a veces es muy fácil ir a la iglesia, sonreír y acá estar todo bien padre, pero cuando salimos de ahí, ¿qué somos? ¿Qué somos en nuestra casa? ¿Qué somos en la oscuridad cuando nadie nos ve? ¿Qué es lo que estamos haciendo para demostrar realmente el carácter de Jesús? Así es, y es que habla de una diferencia entre seguir viviendo de una religión o realmente estar relacionados con Jesús de una forma tangible, de una forma real, ¿no? O sea, porque no es un mito, Jesús no es un mito, Jesús no es una historia, Jesús no es filosofía, Jesús es real en nuestras vidas y entonces tenemos que vivir esa relación, ¿no? Y es ahí donde llegamos a una gran diferencia entre tener información en nuestra cabeza, ¿no? Porque incluso puedes saber mucho de Biblia, ¿no? Claro. Puedes haber ya leído la Biblia completamente 2, 3 veces, puedes haber estudiado teología, ir a cursos y estar en un instituto bíblico, pero realmente, ¿de qué nos hemos llenado, no? ¿De solo información o realmente hemos dejado que Jesús vaya transformando nuestra vida, ¿no? Porque podemos crecer en la iglesia, podemos estar muchos años en la iglesia, formar parte de una congregación, pero a lo mejor nunca desarrollar esa intimidad que tenemos que tener con Jesús, ¿no? Así es, y es que tenemos que estar muy alertas en cuanto a nuestra fe. Estamos viviendo en una fe superficial, porque también existe eso. Podemos decir que tenemos mucha fe, que oramos súper bien, pero ¿qué pasaría si cerramos las iglesias? ¿Seguirías siendo fiel con Jesús? ¿Seguirías buscándolo? ¿Por qué? Porque a veces es muy
es muy fácil que nos estén ahí recordando, trae tu Biblia, asiste, no sé, hay que aprendernos los versículos y demás, porque es muy bonito vivir en una comunidad, ¿no? Claro que Que sí. crece junta en la fe. Pero ¿qué pasaría si de un día para otro cerraran las iglesias? ¿Realmente seguiríamos buscándolo de corazón? ¿Realmente nos acordaríamos de abrir nuestra Biblia por lo menos cada 8 días? ¿O Así qué es. pasaría? ¿O nos olvidaríamos, no? Si nadie te viera, ¿seguirías realmente perseverando en la fe? ¿Seguirías portándote súper bien, siendo amable, orando, levantando tus manos si nadie te viera? Pregúntate esto, porque de verdad es que es muy importante hacer esta Así es, sí. introspección en nuestras vidas, cómo la estamos viviendo, qué pasa cuando nadie nos está viendo y cuando estamos solamente con Jesús. Así, y porque sí hay señales de que hay una buena relación con Jesús, ¿no? Y esas señales, ¿cuáles son? Bueno, una es una oración real, ¿no? Una oración más sincera, lo decías hace un momento, Caro, una oración con intención en el corazón. Yo creo que ahí ese es donde cambia, ¿no? A veces la situación, no solamente cuando ya nos estamos ahogando en problemas, sino cuando todo está bien también, ¿no? Cuando todo va bien, tener una oración real, genuina, sí, con intención en el corazón, buscando plenamente la presencia de Dios. Número 2, una de las señales que realmente te hacen demostrar que tienes una relación con Jesús es la obediencia, ¿no? La obediencia que cuesta demasiado, más cuando Dios nos da una instrucción específica de lo que tenemos que hacer, pero que a veces requiere de sacrificios de nuestra parte, ¿no? Requiere de no comodidad, de levantarse, de accionar, de trabajar, de esforzarse, ¿no? Y número tres, esta es una señal que realmente todos los cristianos, todos los hijos de Dios deben de demostrar todos los días, es la transformación. No puedes quedarte como un ser estático, como una persona que no se mueve, que no se desarrolla. No, me gusta mucho una frase del pastor Robert Barriger que dice, todo lo que está vivo crece y se desarrolla, pero lo que ya no crece, lo que ya no se mueve, es porque ahora está muerto, ¿no? Entonces, si estás vivo, si tienes una relación con Cristo Jesús, bueno, como consecuencia demostraremos esa transformación todos los días. Así es, y eso nos lleva al punto número 4. Y de verdad que yo creo que es muy importante porque dice, ¿has perdido el deseo por la palabra? Wow, hablábamos de la oración, hablábamos de la intimidad, de la transformación, pero realmente tienes ese deseo por sumergirte en la palabra de Dios, por seguirle conociendo. Y es que esta es una señal muy clara de enfriamiento cuando perdemos el hambre por la palabra de Dios. Cuando abrimos nuestra Biblia únicamente para ir cada 8 días a la iglesia, cuando incluso ya ni siquiera en el celular, porque ahora ya hay tantas herramientas con la tecnología que la tenemos en nuestro celular y hasta ahí te va poniendo, ¿no? ¿Cuántos días la has abierto? ¿Cuántos días seguidos? Si ahorita mismo abrieras esa aplicación, ¿cuántos días seguidos lo has hecho? ¿Cuántos días seguidos has indagado en la palabra de Dios para conocerle más? Y es que hay una palabra en Salmos 119:11 que dice, guardo tus enseñanzas en mi corazón para no pecar contra ti. Esta es la verdadera importancia de estar conectados con la palabra de Dios. Vaya. No es solamente para llenarnos de conocimiento, no es solamente para aprendernos los versículos, sino porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios, comenzamos a echar fuera todo ese pecado. ¿Por qué? Sí. Porque tu mente y tu corazón se comienzan a llenar de algo agradable, de algo bueno, que comienza a dar fruto en nuestras vidas. Y es que ya ahorita lo vemos muy claro con el algoritmo en las redes sociales, ¿no? Cuando te detienes tantito a ver un video acerca de cualquier tema, claro, sí, automáticamente te comienzan a aparecer más y más cosas acerca de ese mismo tema. Así es. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando comienzas a poner tu corazón y tu mente en la palabra de Dios, más cosas comienzas a aprender, más deseo te da de conocer la palabra de Dios.
Y así mismo pasa con las cosas malas. Así es, porque yo creo que al igual que en las redes sociales hay un algoritmo, en nuestra cabeza también existe un algoritmo, ¿no? Así es. Que realmente que tenemos que ser conscientes de qué información, qué contenido le hemos estado metiendo a nuestro cerebro, a nuestra mente, ¿no? A nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cómo el algoritmo reemplaza el tiempo con Dios, ¿no? Cómo lo que ya tenemos estructurado en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, va reemplazando realmente a ese tiempo con Dios. Ya no nos preocupa tampoco es aprender más de la palabra de Dios o profundizar realmente en la palabra de Dios, ¿no? O sea, pasar más tiempo con Dios. A lo mejor preferimos estar haciendo otras cosas, preferimos estar haciendo el ocio, ¿no? El entretenimiento, ¿sí? Las redes sociales, que pasar un tiempo con Dios, ¿no? Entonces esto es importante, saber qué está pasando en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya no, a veces ya no lo hacemos por querer, ¿sí? Y a lo mejor ya estamos en ese punto donde nos cuesta demasiado, nos aburre leer la palabra de Dios, a lo mejor no sentimos ese deseo, ¿no? El día de hoy, pero yo creo que tenemos que esforzarnos un poquito más para empezar a desear más alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Claro, porque la palabra de Dios y todas las enseñanzas que vienen en ese libro, de verdad que protegen nuestra mente y nos comienzan a dar una claridad entre la diferencia de lo que es emoción y de lo que es disciplina, porque cuando nos ponemos realmente un propósito de leer todos los días nuestra Biblia, eso se comienza a hacer un hábito, no es solamente una emoción por empezar un nuevo plan, por empezar un nuevo libro de la Biblia, comienza a formar parte de nuestra vida. Y es que sabemos que no siempre sentimos el deseo, ¿no? Porque Claro. pues nuestro cuerpo de todas maneras siempre va a ir en contra de lo que se nos hace aburrido, de lo que nos mantiene como que en pausa, pero el querer hacerlo, el deseo de nuestro corazón, nos lleva y nos mueve a hacerlo de verdad con intención para aprender cosas nuevas. Así es, y es que es la importancia de la constancia, ¿no? En uno de los primeros discipulados que tenemos en la iglesia se llama perseverar, ¿no? Perseverar en la doctrina, y hablamos prácticamente de la palabra de Dios, que es la base, es el fundamento de nuestra fe, y la importancia de ser constantes, ¿no? De tener una disciplina, ¿no? De llevarnos una disciplina en la búsqueda constante de la palabra de Dios y no ser movidos por emoción, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos por emociones, lo hacemos, y digo, a lo mejor a veces estamos en circunstancias muy difíciles donde ya la depresión está al borde, donde ya la tristeza está inundando nuestro corazón, donde la preocupación y la ansiedad están desbordando nosotros, pero no llegar hasta esos puntos, ¿no? Y si ya estás en esos puntos, pues déjame decirte que hay poder en la palabra de Dios para transformar tu vida, ¿no? Pero tenemos que ser constantes, ¿no? O sea, una búsqueda constante, no, la palabra de Dios no es una varita mágica que podemos agarrar y pum, la dejamos abierta en la noche a un lado de nuestro buró para que no soñemos feo, no tengamos pesadillas o luchas espirituales. Eso no pasa de esa manera, ¿no? La palabra de Dios no es una varita mágica que puedes usar, no es un amuleto, ¿sí? Es información con poder, con autoridad, con revelación, que si alimentas todos los días tu vida con cada porción de la palabra de Dios día a día, va a tener un impacto poderoso en tu vida para transformarte, ¿no? Pero necesitamos constancia, ¿sí? Debemos de aprender esa diferencia entre emoción y disciplina, ¿no? Porque tenemos que aprender a esforzarnos, a perseverar más en la búsqueda de su palabra. Y eso nos lleva al punto número 5, que dice así: das por sentada la gracia. Y es que muchos dicen, Dios me perdona, todo está bien, no importa que yo siga cayendo en lo mismo porque su gracia es infinita, me va a seguir perdonando. Pero wow, qué peligroso es este pensamiento, la verdad, porque también hay una palabra precisamente en la Biblia que está en Romanos 6, en versículos 1 y 2,
que dice, ¿vamos a seguir pecando para que Dios nos ame más? Claro que no. Y es que aquí vemos la importancia de reconocer realmente lo que significa la gracia de Dios. Así es. Porque creemos que es eso, ¿no? El que podemos vivir como sea, pero pues como ya tenemos la gracia de Dios, todo está bien, ya estamos salvados. Y pues la verdad es que no es así, ¿cierto? Así es. Y quiero compartir contigo un versículo más que está en el libro de Tito, verso 11 y 12, y dice así: el amor de Dios nos enseña a rechazar la maldad y los malos deseos, ¿sí? Porque hay una diferencia entre la gracia y la permisividad, ¿sí? ¿Qué realmente estamos entendiendo de la gracia? Es más, ¿qué es la gracia? ¿No? Hay quienes a lo mejor hemos abusado de ella, ¿no? La gracia transforma, no te acomoda, ¿sí? La gracia tiene un poder sobre tu vida, ¿sí? No es para que estés cómodo, no es para que te dejes de decir, ya Dios me ama, pues ya me vivo como quiero, no. Realmente la gracia produce una responsabilidad en nosotros, ¿sí? De buscar continuamente, de ese cambio constante, ¿sí? Porque la gracia es algo que obviamente no merecíamos, pero sí tenemos, pero no para desperdiciarla. Claro. ¿Sí? La gracia la tenemos para ser conscientes de que es por ello que ahora podemos esforzarnos más, tenemos esa capacidad de esforzarnos, tenemos esa bendición de poder disfrutar de este aspecto de la gracia. ¿Para qué? Para demostrar realmente un verdadero cambio en nuestras vidas. Claro, y es aquí donde tenemos que preguntarnos si realmente está habiendo una transformación en nuestras vidas a través de la gracia, porque eso es lo que hace. La gracia de Dios transforma nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros malos hábitos. Es por eso que la misma palabra de Dios dice que somos hechos nuevas criaturas. Porque claro. Cuando recibimos y aceptamos la gracia de Dios, nuestra vida comienza a tener una transformación al 100%, ¿eh? Entonces, si tú crees que no has tenido esa transformación, que sigues teniendo esos pensamientos que tenías incluso antes de aceptar a Jesús en tu corazón, antes de ser consciente de esa gracia, probablemente hay algo que no estés haciendo bien. Entonces tienes que preguntarte si la gracia realmente te está transformando o te está simplemente acomodando, si te sientes súper cómodo en lo que estás haciendo y ha venido este pensamiento a ti en donde dices, pues no pasa nada si sigo pecando, al fin que ya acepté a Jesús y pues Él me va a perdonar. Recuerda que esto no es así. La gracia de Dios tiene una transformación real en la vida de quien lo recibe. Así es, porque realmente si hoy estamos en esta vida, en esta tierra, es para disfrutar de esa gracia que viene de parte de Dios, de esa gracia que nos quiere abrazar para no vivir con miedo, ¿sí? Para no vivir temiendo incluso al castigo eterno, ¿no? Que muchos precisamente hablamos de la venida de Cristo, pero realmente solo vivimos con miedo, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar este día, no? ¿Cómo me va a encontrar Dios, no? ¿De qué manera? O si su gracia sobre nosotros sería suficiente para nuestra salvación, que este es un tema que vamos a hablar más adelante también, y si quieres que lo platiquemos, coméntalo ahí en nuestras redes sociales, cómo la verdadera gracia produce un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Porque se trata de disfrutarlo, se trata de vivirlo, se trata sí de recibirlo, ¿no? Hay algunos que incluso se creen inmerecedores y viven sin disfrutar de la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se sienten tan lejos de Dios, porque se sienten tan sucios, se sienten tan llenos de pecado, o realmente abrazaron tanto el pecado que se sienten tan cómodos y que dicen, no necesito de la gracia de Dios, creo que así estoy bien por el momento, y créeme que se están perdiendo de una gran bendición, sí, de una gran bendición que es disfrutar de la gracia de Dios. Así es, y pues
Este momento me gustaría que reflexiones si realmente has sentido una transformación en tu vida, si algo de lo que platicamos hoy te confrontó, porque créeme que no es para que te sientas incómodo, no es para que te sientas mal, Sí, claro. sino para que vuelvas al camino. Sí, puedes reaccionar, puedes ser consciente. No necesitas esperar una emoción intensa para poder cambiar. Necesitas el día de hoy tomar una decisión. No mañana, no el siguiente año, no la siguiente semana. Es el día de hoy. Y quiero hacerte una invitación a reflexionar un momento y evaluar tu corazón de lo más profundo de tu corazón. El regreso de Jesús no es para vivir con miedo, es para vivir despierto y disfrutando de todas las cosas que Él nos ha dado para seguir siendo transformados día a día en Cristo Jesús. Y quiero dejarte con esta pregunta. Si fuera hoy la venida de Cristo, ¿estarías listo? Wow, qué bonita pregunta, o digo, qué bonita pregunta, porque realmente nos invita a mirar dentro de Sí. nosotros y a ponernos a pensar que realmente nadie conoce el tiempo, o sea, realmente nadie sabe cuándo va a suceder, pero qué importante es estar siempre, siempre preparados, listos, dispuestos a los Así planes es. de Dios, a lo que Él tiene para ti. Recuerda que Dios nos da vida para disfrutar de todas sus maravillas, de su gracia, y esto es lo más importante de vivir en una fe en Cristo, el poder disfrutar de todo lo que Él nos da, pero también siendo conscientes de qué es lo que debemos de hacer y de qué es lo que no debemos de hacer. No vivir simplemente en la comodidad, sino perseverar cada día por esa relación y esa intimidad con Dios. Así es. Y hoy queremos dejarte, no sin antes hacer una oración para que Dios siga transformando tu corazón, siga llenando tu vida de fe. Y ahí donde estás, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por estos días. Gracias te damos por tu presencia y tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que nos hagas más conscientes de tu palabra, que nos hagas más conscientes de tu presencia. Queremos conocerte más, Señor. Queremos tener una relación convincente contigo, Cristo Jesús, y que nos lleves a disfrutar de tu gracia y a poder, Señor, cambiar y ser transformados a través de tu palabra, Señor, que ha sido sembrada en los corazones y en las vidas de tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio de EDF Podcast. Comparte este episodio con más personas y que sea de bendición para tu vida. Nos vemos. Adiós.